En este debate nos han presentado ya una propuesta de ley fundamental para la sociedad ecuatoriana, fundamental sobre todo para institucionalizar los cambios importantes en política social que ya se van dando y lograr que se concrete el marco constitucional de derechos para los adultos mayores, para aquellos y aquellas que merecen todo nuestro respaldo y el cumplimiento pleno de sus derechos. Quiero destacar que el proyecto de ley y el informe trae un buen diagnóstico de los sujetos y de la situación que estamos legislando, la vida de los adultos mayores, el ejercicio de sus derechos. Y destaco también que la ley está concebida desde la integralidad, desde la transversalidad que debe tener la atención a los adultos mayores, que no requieren solamente un ámbito de actuación, no requieren solo salud, requieren educación. La educación va hasta el final de nuestros días, requieren deporte, cultura, por supuesto pensiones, protección social, una vida libre de violencia, etcétera. Por ello el enfoque de integralidad que leyes como esta deben garantizar es un acierto de la propuesta de la Comisión. También quiero destacar que la ley incorpora, para no ser un llamado general al ejercicio de derechos, incorpora importantes instrumentos de planificación. Me parece un acierto incorporar, por ejemplo, el registro de datos de la población que tiene 65 años y más para poderles hacer sujetos efectivos del cumplimiento de los derechos. Y además institucionalizar estrategias de política pública y agendas de política pública que tienen que ser obligatorias para las entidades del sector público. Digo esto, señora Presidenta y colegas asambleístas, porque hasta no hace mucho, e incluso todavía ocurre, que se cree en algunos sectores que la política social tiene que ser obra de la caridad, de la beneficencia, de los patronatos y no una obligación del Estado a través de las instancias de política pública. Por ello, creo que es fundamental que en esta propuesta de ley esté claramente definido estas herramientas de planificación obligatoria como el registro de datos, como las estrategias y las agendas de política pública. Quiero hacer ahí una recomendación, estimado presidente y miembros de la comisión. Creo que debe incorporarse que el registro de datos y la integración de estos datos se haga con los principios de la Ley de Agilidad de Trámites que también estamos debatiendo. No hay cosa más dolorosa que ver filas de los adultos mayores en condiciones precarias, esperando horas de horas para la tramitología absurda que se les coloca en muchas entidades. La agilidad de trámites debe ser también un mandato de ese registro de datos y de esos instrumentos de planificación que la ley está proponiendo, y es una sugerencia que quisiera hacerlo para que esté en las dos leyes. Por otra parte, creo que uno de los mayores aciertos de esta ley es la creación del sistema interinstitucional que articule la acción de todas las entidades del Estado para garantizar los derechos. Y ahí quiero referirme a uno de los planteamientos que alguno de los asambleístas realizó en el pleno anterior, de que cuestionaba que sea el MIES el ente rector del sistema interinstitucional. Por el contrario, yo quiero argumentar que el Ministerio de Inclusión Económica y Social es el ministerio que ya constituye y hace la rectoría de las políticas del ciclo de vida y, por lo tanto, también de la etapa de los adultos mayores. Y creo, colegas asambleístas, señora Presidenta, que es correcto ratificar ello en la ley, definir que la rectoría le corresponda al ministerio que ya sabe hacerlo. Uno de los pactos que deberíamos hacer en esta asamblea es no desinstitucionalizar lo que con tanto esfuerzo nuestro país de débiles instituciones va logrando construir. El MIES tiene la experticia y la rectoría ahora y tiene todo el conocimiento y el saber hacer. Hay que fortalecerlo y, como señalo, creo que es correcto institucionalizar en la ley ese rol rector del MIES. ¿Quiénes son, pues, los sujetos de esta ley a quienes vamos a dirigirla? Son los adultos mayores que en el país
corrijo un dato que daba mi colega Vilma Andrade, los habitantes y los ciudadanos de más de 65 años son alrededor del 7%, de 60 años y más son alrededor del 10%, es decir, estamos hablando de 1 millón de habitantes de nuestro país. Sin embargo, es evidente que la sociedad camina hacia un envejecimiento, hacia un incremento de las expectativas de vida, y bien se ha dicho en el informe y en diferentes intervenciones, esta debe ser la edad del disfrute, de envejecer bien, del reconocimiento social y familiar. Sin embargo, la realidad, colegas asambleístas, muestra un 50% de ellos en condición de pobreza, la mayoría son las mujeres, una falta de protección social. Según la CEPAL, en los países de América Latina no se llega a un 25% de adultos mayores con seguridad social. Y aquí quisiera llamar la atención, colegas asambleístas, de un tema fundamental. Es fácil decir en el discurso que universalicemos la protección social para los adultos mayores, pero pronto cuando discutamos, no las leyes sociales donde podemos poner todos estos principios, cuando discutamos las leyes económicas tenemos que ser coherentes. ¿Cómo garantizar que todos los adultos mayores tengan seguridad social si hay propuestas para hacer remisión de los deudores y morosos de la seguridad social? Eso debería acabarse en nuestro país. Personalmente debatiré en la ley económica urgente mi oposición a la remisión de las deudas de la seguridad social y de las deudas con el Estado y el SRI, porque un estado de bienestar social, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, se construye con la corresponsabilidad de todos. No puede el Estado desestimular el pago de los contribuyentes y de los aportantes cumplidos y favorecer y beneficiar a los morosos y deudores en este país. Eso tiene que terminarse si queremos construir un estado de bienestar, un estado que construya los derechos para todas y todos. Y por ello, una de las contribuciones que quiero realizar, estimado colega Corozo, y a los miembros de la comisión, es que en el proyecto de ley debe constar con más precisión el tema del aseguramiento universal. Hay un artículo que señala claramente que debemos ir hacia ello, pero en este momento el 80% de adultos mayores no tiene ninguna seguridad social, no ha sido amparado, nunca le pagaron el seguro social. Los empleadores privados no le pagaron la seguridad social. Hay un porcentaje muy alto, mayoritario, de mujeres adultas mayores que tuvieron los quehaceres domésticos y nunca recibieron una protección de la seguridad social. Por lo tanto, no tienen la jubilación. Desde ahí hay que señalar que el MIES viene haciendo desde la década pasada lo que se llama precisamente la pensión no contributiva. ¿Cómo vamos a atender, colegas asambleístas, a esos 700 u 800 adultos mayores de 65 años y más que no tienen seguridad social? Precisamente para ello existe en Latinoamérica lo que se llama el concepto de pensión no contributiva. El bono de los $50 que se les da hoy, que sin fijar la cantidad debe recogerse como concepto, porque de lo contrario no cerraremos las brechas. Mi aporte en esa dirección es que se recoja que el Estado garantizará las pensiones contributivas y no contributivas para aquellos grupos vulnerables que no han estado protegidos precisamente con la seguridad social. Por otra parte, quiero también solicitar que consideren incluir entre los enfoques que guían la ley el enfoque de género. La vida es muy diferente para un adulto mayor hombre que para una adulta mayor mujer. Para lo que decía el asambleísta que me antecedió en la palabra, también el enfoque territorial. Es muy diferente la vida de un adulto mayor en la ruralidad que en el área urbana. Pero el enfoque de género es fundamental porque hay que Terminó su tiempo, asambleísta. Sí, termino, señora presidenta. Hay que tratar también la sobrecarga en las familias, solamente a las mujeres, el tema del cuidado. Finalmente, quiero sugerir
que el papel de los gobiernos locales pueda precisarse, si bien está recogido en la ley, no está recogido, por ejemplo, en la obligación que tienen los GATS, de acuerdo al artículo 264 de la Constitución, de construir los centros de cuidado para los adultos mayores. Esa no es tarea del Estado central, es tarea de los gobiernos locales y así debería ser recogida con esa precisión, al igual que los programas de vivienda social. Gracias, presidenta. La asambleísta Doris Solís.